Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a nuestra segunda parte del curso de manipulación de alimentos entre Somos Medicina Ocupacional y Laboral y el Laboratorio Clínico Diagnosticar. Atenta nota y muy pendientes a cada uno de los temas que son de su interés y obviamente quedarse hasta el final. No olviden resolver las evaluaciones dispuestas en los links que dejamos a la parte de abajo de este video. Bienvenidos. Arrancamos nuestro curso de manipulación de alimentos con nuestro primer tema, calidad e inocuidad. Hola mis manipuladores de alimentos. El día de hoy vamos a hablar de unos conceptos muy importantes para ustedes. Primero, ¿qué es calidad alimentaria? La calidad alimentaria son todos esos procedimientos que debemos hacer en toda la cadena alimentaria para que estos productos y estos nutrientes que tienen estos productos estén perfectos. Hay algo muy importante que debe tener cada alimento y es las características o propiedades, que son las químicas, las microbiológicas y las organolépticas. Todas estas propiedades garantizan que los productos alimenticios sean seguros para las personas. Cuando nosotros estamos hablando de las actividades o de cualidades, químicas, estamos hablando de lo que compone el alimento, por ejemplo, la glucosa, qué pH tiene, ¿cierto? Qué nutrientes posee, vitaminas, todo eso que ponemos de pronto en el rotulado del alimento para saber de qué está compuesto. Todo esto debe estar perfecto. Cuando hablamos de las cualidades o propiedades microbiológicas, estamos hablando de los microorganismos que pueden contener estos alimentos y que son propios de ellos. Recordemos que hay microorganismos que pueden ser patógenos y otros que pueden ser saprófitos. Cuando hablamos de saprófitos, son esos microorganismos que son, digamos que propios del alimento y que ayudan al alimento a que esté en perfectas condiciones. Ejemplo, cuando hablamos de un yogur, ¿sí? Cuando hablamos de este alimento, estamos hablando, por ejemplo, de algunos microorganismos como son las bacterias llamadas lactobacillus, que son propias de este alimento y que ayudan a que ese alimento esté en perfectas condiciones y que se pueda generar el proceso de fermentación y de completar el alimento de una manera correcta, ¿vale? Cuando hablamos de las propiedades organolépticas, estamos hablando de todo lo que nosotros podemos sentir con los órganos de nuestros sentidos. Ejemplo, nuestros ojos. Entonces tú ves una carne y cuando ves esa carne, ¿de qué color la notas? Tiene el color normal, ¿sí? Para tener la calidad, para podérsela dar a alguien y que sea seguro, o digamos que tiene un color verdoso que alerta mis sentidos y hace que me ponga en una alarma y diga yo no, ese alimento está como en estado de degradación. Entonces ese es uno de los sentidos, el sentido de la vista. Bien, cuando tenemos por ejemplo el gusto, es otra de las propiedades organolépticas que tienen los alimentos. Por ejemplo, cuando ustedes van a probar algo y sienten como un sabor rancio, raro, amargo, que los pone en alerta, dicen, ese alimento no me lo como. Entonces fíjense que todas estas propiedades organolépticas nos hacen saber si el alimento está en buenas condiciones o no está en buenas condiciones. Otra propiedad organoléptica, la textura. Cuando ustedes tocan, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, el pollo, y lo sienten como babosito, como raro, este alimento no les da seguridad para poder consumirlo, ¿sí? Porque esa baba significa que algún tipo de microorganismo o bacteria lo está alterando y que puede generar un tipo de patología o daño, es decir, no es un alimento seguro, ¿verdad? Entonces fíjense, el gusto, el sabor, el olor nos falta. Cuando ustedes sienten un olor como que no les gusta, que altera sus sentidos, es otra forma de saber si el alimento está en buenas condiciones o en malas condiciones. Entonces recordemos, propiedades organolépticas,
que es visión, olor, tacto y gusto, ¿verdad? Todo esto hace que nosotros podamos definir si la calidad alimentaria de ese producto es buena para un alimento seguro. Y eso nos lleva a otras dos palabras, que son la idoneidad y la inocuidad, que son, mejor dicho, las palabras definitivamente perfectas para poder trabajar en la parte de manipulación de alimentos. Idoneidad, entonces características, aptitudes perfectas. Las podemos aplicar a productos o las podemos aplicar a personas. Cuando una persona es idónea, quiere decir que tiene una aptitud para hacer las cosas, tiene la capacidad de hacerlas, pero tiene también todas esas condiciones, toda esa sumatoria de cosas, digamos, de amabilidad, de ser querido, de ser honesto, pero de saber hacer las cosas, de tener toda la preparación para hacer las cosas bien hechas. Cuando hablamos de inocuo o inocuidad, este concepto nos dice que el alimento es un alimento seguro. Entonces recuerden bien, inocuidad, alimento seguro, que no genera daño. Listo, listo, mis manipuladores. Nos vemos en otra píldora educativa. Para nuestro segundo tema, que es trazabilidad en los alimentos, Lucas hará un viaje en el tiempo y nos contará más sobre este tema. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es Lucas? Veamos. En un pequeño pueblo, un joven llamado Lucas planeaba la receta para preparar las mejores empanadas. Pero antes de seleccionar los ingredientes que utilizaría, él quería verificar la procedencia de cada uno de ellos. Lucas fue transportado a una granja en el campo. Allí vio una vaca pastando felizmente. Se acercó y con un susurro la vaca le dijo: Soy Clara, y de mi carne se hará el delicioso relleno de tu empanada. Lucas observó cómo los granjeros cuidaban de Clara, asegurándose de que estuviera saludable y feliz. Luego vio cómo el carnicero preparaba la carne y la transformaba en los mejores cortes. Luego, Lucas se encontró una huerta vibrante, llena de verduras frescas. Una mujer mayor, con una canasta, recogía cebollas y pimientos. Soy Rosa. Mis ingredientes darán sabor a tu empanada. Lucas miró cómo Rosa cosechaba y preparaba los vegetales, dándole un toque especial a cada uno. De repente, Lucas apareció en un molino. Allí, una pareja estaba moliendo trigo. Aquí transformamos el trigo en harina. Con esto harás la masa de tu empanada. Por último, Lucas llegó a una cocina cálida y acogedora. Una abuela estaba amasando la masa. Cada empanada necesita amor. Lucas observó cómo estiraba la masa y la llenaba con el guiso de carne y los vegetales. Con destreza, cerró las empanadas y las colocó en el horno. De repente, Lucas sintió un tirón y, saliendo de su viaje en el tiempo, llegó de vuelta a su cocina. Emocionado, comenzó a preparar su empanada, recordando cada paso de su viaje. Cuando sacó la empanada del horno, la aroma llenó la habitación. Al probarla, Lucas sonrió. No solo había hecho una empanada deliciosa, sino que también había aprendido sobre el viaje de cada ingrediente y el esfuerzo detrás de cada bocado. Y así, cada vez que disfrutaba de una empanada, recordaba su viaje en el tiempo, celebrando la conexión entre la tierra y la mesa. Sin duda un viaje excelente el que nos trae Lucas. Contémosle a nuestros manipuladores qué tal fue esta experiencia. A mí me pareció así como de corazón, evocadora, nostálgica, la empanada de la abuela, mejor dicho, espectacular. Y es que a veces uno compra la empanada y uno, ¿cuál es el alimento? Uno dice la empanada, ¿cierto? Pero Lucas nos muestra que no es solamente la empanada lo que nosotros compramos. ¿Qué tiene la empanada? Cebolla, Pollo, tomate, relleno pollo, de carne.
cuando estamos de buenas, ¿Qué trae se le carne. adiciona? El ají, Exacto. La harina, nos hablaba también de cómo el aceite en el cual se frita. desde el momento en que están moliendo allí el trigo y se está haciendo la harina, es también parte de esa cadena de producción de lo que nosotros consumimos finalmente, que es la empanada. Entonces, pueda que la señora que la preparó, bien, pero ¿qué pasa con la vaca? ¿Qué pasa con...? La culpa es de la vaca, Jason. Exacto. No, mentiras, la culpa no es de la pobre vaca. Bueno, en mi concepto ya así como profesional, el cuento me trae algo muy especial y es un término súper importante para los manipuladores de alimentos, que es la trazabilidad. Y es esa posibilidad de hacerle seguimiento a cada producto, a cada integrante de esa empanada, como lo decías tú en ese momento, Jason, que tiene el pedacito de carne, que tiene el aceite, que tiene la harina, que el aceite en el que se fritó. Todo eso es como un compendio, digamos, general, que integra la empanada. Sin embargo, para que haya calidad e inocuidad, todos esos productos y todos esos integrantes deben estar funcionando, pues, absolutamente espectacular. Entonces el viaje en el tiempo realmente, digamos que traduce de una forma muy clara cómo le podemos hacer seguimiento a cada producto que compone un producto, un alimento, valga la redundancia. Claro, y es que es importante también que nuestros manipuladores o todas las empresas que se dedican pues a traernos estas delicias hasta nuestra mesa también seleccionen y tengan la posibilidad de hacer en realidad esa trazabilidad y ese retroceder de dónde vienen los ingredientes que yo estoy utilizando para elaborar mis tamales, para elaborar mi lechona, para una empanada, para pan, para tortas. O sea, todo esto es fundamental, yo conocer de dónde viene, cómo se transporta, cómo llegó hasta mí, en qué condiciones, porque pues en últimas es lo que las personas y los consumidores van a tener acceso. Somos lo que comemos. Claro. Específicamente, cuando nosotros hablamos de trazabilidad, es lo que está diciendo Jason, el origen del alimento hasta donde llega, hasta la persona que lo va a consumir. Como dicen por ahí, de la granja al consumidor, total. Bueno, Doc, entonces continuemos con más de nuestro curso de manipulación de alimentos. Atenta nota, porque llegamos a nuestro tercer tema, que es factores de riesgo de contaminación o alteración. En él hablaremos de contaminación física, química, biológica o cruzada. Contaminación biológica. La contaminación biológica es aquella ocasionada por los seres vivos, por ejemplo, los manipuladores de alimentos, ¿verdad? Ratones, zancudos, gatos, perros, es decir, todos los seres vivos. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿sí? Todo esto puede ocasionar el transporte de microorganismos. ¿Sabías que la cantidad de microorganismos que haya en un alimento puede ser el causante de enfermedades transmitidas por alimentos? Algunos de los ejemplos más conocidos por las personas pueden ser los huevos, por ejemplo, la contaminación por salmonela en la cáscara de los huevos. Otro ejemplo muy importante podría ser, por ejemplo, los huevos de Tenia en la carne, ¿verdad? O la Escherichia coli en el agua, que procede de la manipulación, digamos, inadecuada o de contaminación con heces fecales. Esta es, digamos, la razón para que todas las manipulaciones de alimentos se hagan con buenas prácticas de manufactura, con mucha calidad, con todos los elementos de protección, con todos los elementos de desinfección, para que los alimentos sean alimentos seguros. Recuerden, buenas prácticas de manipulación de alimentos. Recuerda, lo principal para evitar la contaminación biológica o la contaminación también por microorganismos es tener buenas prácticas de manufactura y una excelente higiene en el momento de manipular alimentos. Contaminación química. La contaminación química ocurre cuando los alimentos entran en contacto con sustancias químicas
nocivas para la salud como pesticidas, elementos de limpieza y aditivos. Para entender mejor este concepto vamos a hablar de dos claros ejemplos. El primero está relacionado con la producción de los alimentos en cosecha. Hablamos de frutas, verduras y hortalizas. Para que la producción y la cosecha de estos elementos sea de manera efectiva, en algunos casos o en la mayoría de casos se deben utilizar pesticidas y plaguicidas para evitar, la contaminación entre organismos y plagas que puedan afectar dicha cosecha. El segundo ejemplo lo vemos directamente en la producción de alimentos en la cocina. Hablamos, por ejemplo, de la licuadora. La licuadora se le debe hacer un proceso de limpieza cada vez que se utiliza, pero un proceso de desinfección mínimo una vez por semana. En esa desinfección, de acuerdo al plan de saneamiento que tenga estructurado cada empresa, se debe tener una dosificación especial de un desinfectante. En este caso puede ser hipoclorito. Si el proceso de desinfección se hace de una manera inadecuada y quedan partículas de hipoclorito cuando se vaya a hacer la mezcla directa de un jugo o un proceso para generar pronto un condimento y demás, se puede generar una contaminación y una intoxicación a los consumidores. Cuando hablamos de contaminación física hacemos referencia a la presencia de objetos o materiales extraños que puedan contaminar los alimentos y por ende pueden causar una afectación directa en la salud de los consumidores. Algunos ejemplos de contaminación física, yo sé que ustedes manipuladores han visto en algunos espacios, yo sé que no en los espacios donde ustedes trabajan o desempeñan su labor, en otros espacios, de ver de pronto la disposición de trapeadores, de pronto ya esta licuadora no sirve, entonces la amontonamos en la cocina, o el cable de la licuadora que sí sirve y está remendado cientos de veces con cinta de colores o le amarran un trapito, o a la llave del lavaplatos le amarran una bolsa plástica. Todo eso es contaminación física, son elementos que no son propios de la manipulación de los alimentos, pero que están haciendo parte como, digamos, un elemento contaminante dentro de la producción o la disposición final de los alimentos. Estos también pueden ser partículas de vidrio, metales, plásticos, de pronto una olla que ya no utilizamos, entonces nos da pesar botarla o simplemente la dejamos amontonada en el patio, en la cocina, ¿sí? Y la olla con óxido, todo eso hace parte de la contaminación física. Algunos aspectos importantes para tener en cuenta y prevenir todo el tema de la contaminación física es la capacitación del personal, obviamente en manipulación de alimentos. Mantenimiento de utensilios y equipos. Es muy importante que todos los equipos y los utensilios que tenemos en nuestra disposición tengan un mantenimiento constante, pues para que los mismos no se deterioren y esto también vaya a contaminar nuestro entorno. El control y la higiene y el uso de elementos de protección. La higiene es fundamental porque en la medida en que yo analizo mi cocina, analizo el espacio en el que estoy manipulando mis alimentos, pues yo voy a identificar esta licuadora en realidad no se mandó a arreglar, ya cumplió un año, cumplió 6 meses y está aquí amontonada y me está generando una contaminación porque ya por dentro se vuelve un nido de cucarachas, se vuelve, digamos, un elemento que va a reproducir cierta cantidad de insectos, el óxido y demás, y eso va a contaminar mis elementos en la cocina. Entonces es fundamental que yo haga ese análisis dentro de la higiene que le hago a mi entorno para poder empezar a eliminar todos esos elementos que ya no utilizamos. Y por último, y no menos importante, la contaminación cruzada. Esto sucede cuando algunos gérmenes pasan de alimentos que normalmente están crudos a alimentos que, por ejemplo, ya están coccionados, cuando revolvemos las cosas. Por ejemplo, cuando uno no porciona adecuadamente y empaca y guarda adecuadamente, entonces se pasan los gérmenes de un lado para el otro. Piensen en esto. Un tipo de contaminación cruzada se puede dar, por ejemplo, entre un alimento y el olor de una fruta. Tú metes una olla de arroz en la nevera y pones un maracuyá al lado. El arroz se contamina con el olor del maracuyá y queda arroz a la maracuyá.
Por esto es muy importante tener todos los alimentos separados, con tapa o en bolsas individuales que sean sellables herméticamente. También es muy importante cuando ustedes están, por ejemplo, haciendo procesos, siempre cambiar los cuchillos. No utilizar, por ejemplo, el cuchillo que utilizas para el queso y ese mismo cuchillo utilizarlo para la carne. Todo esto son ejemplos de contaminación cruzada y la única manera de prevenir este hecho es separar y utilizar cosas aparte para cada proceso. Bueno, Doc, para finalizar, a todos nuestros manipuladores de alimentos, beneficios de poner en práctica este segundo módulo de nuestro curso de manipulación de alimentos, arrancando con nuestro primer tema, que fue calidad, inocuidad e idoneidad. Bueno, pues muchas cosas podríamos decir, ¿verdad? Pero principalmente alimentos seguros, productos, mejor dicho, fabulantásticos. ¿Tú qué piensas? Yo creo que la higiene es uno de los resultados más importantes y relevantes a la hora de manipular los alimentos y que también nos da este primer tema que fue calidad, idoneidad e inocuidad. Prevención de enfermedades transmitidas por alimentos. Muy importante, muy importante porque pues imagínate uno de pronto con gripa, con tos, con alguna enfermedad contagiosa y uno tosiendo encima de los alimentos o sin los elementos de protección personal que hacen que los alimentos sean inocuos, que sean idóneos también para nuestros consumidores. Finalmente, yo creo que dentro de lo que vimos en este módulo, el tema de la trazabilidad nos enseña cómo hacerle seguimiento a todos nuestros productos. Y esto es realmente importante a la hora de buscar tener alimentos seguros porque va a significar personas seguras, personas bien alimentadas, personas sanas. Esta herramienta que utilizamos en nuestro segundo módulo, que fue el viaje en el tiempo de este personaje llamado Lucas, genial, que nos mostró que lo que nosotros consumimos no es la empanada, o sea, consumimos la carne de la vaca, la cebolla, el tomate, la harina, la papa, todo lo que construye finalmente este alimento y pues también todas las condiciones en las que se crió la vaca, en las que se cosecharon las frutas, las verduras y que hicieron posible que ese producto final llegara hasta nosotros. Así es. Y también es muy importante, Doc, este tema de los factores de riesgo de contaminación o alteración en los alimentos. Veíamos contaminación física, química, biológica y cruzada, que es muy importante que nuestros manipuladores tengan muy claro cada uno de estos términos porque pues todos se presentan en nuestro ambiente de manipulación. Pero eso que es que de la manera en que el manipulador entiende estos conceptos y estos factores de riesgo, tiene la capacidad y posibilidad de prevenir. Y acuérdense que estamos en la época de la gestión del riesgo. Claro, por ejemplo, en contaminación física, si yo estoy viendo como manipulador allá el electrodoméstico, el horno microondas que está dañado y que ya no tiene reparación y está ahí amontonado y uno abre y está el huevo de la cucaracha, están las hormigas, está la lagartija, está el popó de dudosa procedencia que uno no sabe si es de lagartija, si es de ratón, entonces eso está generando una contaminación. Entonces yo como manipulador, ¿cómo le doy gestión a ese tipo de factores que pueden contaminar los alimentos que finalmente pues van a llegar a los consumidores también? No solamente eso, todo lo que utilizamos en la parte, por ejemplo, de higiene, ¿sí? De aseo, el echarnos, digamos, el splash, el perfume y luego ir a preparar el pan o a preparar la pizza, ¿sí? Entonces, el que tengan el conocimiento los ayuda definitivamente a prevenir, a prevenir. A todos nuestros manipuladores les damos las gracias por participar de este curso de manipulación de alimentos en su segundo módulo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok. Y Doc, también la invitación a todos los manipuladores para que te sigan en redes sociales y estén muy pendientes de todos los avances que tenemos también en este curso de manipulación de alimentos. Síguenos que siempre hay más. Nos vemos en una próxima píldora educativa. Chao, chao.